socioculturales que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social. Actualmente ella es asesora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura para la implementación de política pública, conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y cocinas tradicionales de Colombia. Nos acompaña también para esta jornada de la tarde el arquitecto César Augusto Santa Fe. Él es urbanista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Planificación Urbana de la Universidad Nacional. Es doctorante en Educación de la Universidad Benito Juárez y su experiencia profesional es en arquitectura y urbanismo por más de 12 años, también en planeación territorial. Y bueno, esta es nuestra terna del día de hoy. Vamos a iniciar con la presentación de lo inmaterial que atraviesa las plazas de mercado. Va a estar a cargo de Mónica Andrea Pulido. Entonces los dejo a continuación con la ponencia de ella. Bueno, muchísimas gracias a Diana, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por la invitación, a la Secretaría de Cultura. Muchas gracias por este espacio, por esta apuesta, por generar debates y diálogos sobre el papel del patrimonio cultural inmaterial y en particular, que fue la invitación que me hicieron a hablar un poco sobre los amasijos y las cocinas en las plazas de mercado, que es un papel y es un campo del patrimonio cultural inmaterial muy importante, que hace viva y que hace vivo un espacio como las plazas de mercado. Entonces, quisiera, no sé si ven mi pantalla, sí, ya. Bueno, quisiera primero hacer un recorderis sobre qué es patrimonio cultural inmaterial. Es aquel que está asociado y constituido por los activos sociales de carácter cultural que dan un sentido, una identidad y una pertinencia a un grupo humano. Comprende no solo usos, representaciones, expresiones y conocimientos, sino que también los apropia socialmente a la vida contemporánea de las comunidades. Patrimonio cultural es aquello que nos identifica, que nos hace parte de una comunidad, de un colectivo, nos hace parte de una cultura propia y de una región. Comprende también instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales, como en este caso el día de hoy las plazas de mercado, que son inherentes a estos activos sociales. A partir de ello, ¿por qué concibimos la cocina como parte del patrimonio cultural inmaterial? Y es porque la cocina viene de un proceso histórico y colectivo. Es un saber transmitido de generación en generación, que tiene una historia y una narrativa, una oralidad propia, que genera también unas prácticas y unos conocimientos que se transmiten de manera directa. La cocina genera una cohesión social, porque aquí viene parte de la identidad, de la pertinencia y la continuidad en un espacio, en un territorio, porque también genera una relación entre un contexto ecológico y productivo, del cual se obtienen productos que se llevan a la mesa. La cocina como patrimonio cultural inmaterial, y en esto viene el significado de patrimonio, no solo es la preparación de un plato, también está alrededor de conocimientos, de técnicas, de utensilios, de otras manifestaciones asociadas al patrimonio cultural inmaterial, y porque en Colombia hablamos de cocinas de regiones, porque Colombia es un país de regiones, y ante él Colombia es un país lleno de culturas, lleno de identidad, lleno de saberes asociados a unas manifestaciones y a unas prácticas que son parte de ese patrimonio cultural inmaterial. En ese sentido, desde el Ministerio de Cultura y en el marco de la implementación que más adelante les puedo detallar de la política de cocinas tradicionales, pues es importante mencionar cómo hay unos pilares fundamentales de ese patrimonio culinario y que en las plazas de mercado lo podemos ver claramente. Y es que hay una comunidad que hace viva una manifestación, que hace viva una preparación.
hay unos productores, hay unos actores de una cadena de valor de las cocinas que hacen parte de esa preparación y que esa técnica o saber se transmita de generación en generación. Porque hay unos saberes asociados a un cocinero que se transmiten, que hacen viva esa manifestación. Entonces estos pilares se entrelazan todo el tiempo y por ello vemos fundamental estos como pilares del patrimonio culinario, que lo vemos muy reflejado también en un sistema culinario, en un sistema alimentario que, vuelvo y repito, en las plazas de mercado está vivo. En las plazas de mercado vemos toda la cadena de valor de las cocinas tradicionales, desde la adquisición del producto, porque es allí donde podemos tener ese contacto con ese primer actor, con ese campesino, con aquel que está cultivando unos productos como el maíz, la papa, la yuca, pero también en muchas regiones que son muy asociadas a lo marítimo y a lo fluvial, al río, al mar, pues con ese pescador, que es el primer actor de esa cadena de valor de las cocinas. Porque está también la preparación de los alimentos. Aquí es donde están nuestras cocineras, nuestros cocineros, aquellos que tienen unas técnicas que hacen parte de la preparación del alimento. Y por supuesto estamos quienes vamos a las plazas a consumir el alimento y que hacemos parte también de esa cadena de valor. Pero aquí también vemos todo el tema de la seguridad y soberanía alimentaria y vemos cómo otras manifestaciones del PCI también se mezclan y hacen parte de este sistema culinario y de toda la cadena de valor que vemos en las plazas de mercado, ya que desde los mercados prehispánicos hasta el siglo XIX, las plazas centrales, los parques de los pueblos reunían los vendedores de verduras, frutas, animales, y pues venían de zonas aledañas de las ciudades principales para poder suministrar esos alimentos, suministrar su producción a aquellos que querían comprar, y aún lo vemos no en la misma dinámica. Ya pues, tenemos edificios, tenemos espacios, una infraestructura que en muchas ciudades se ha generado una recuperación de ellas, en otras lastimosamente las plazas de mercado pues han sido trasladadas fuera del centro, de los centros históricos, en otras pues han desaparecido, pero las plazas de mercado históricamente han sido parte cultural y parte social de los territorios. Allí se vive, se siente el patrimonio cultural inmaterial desde la alimentación, desde las cocinas, también desde las artesanías. Allí se recrean prácticas y saberes de la cocina tradicional, pero también de esos artesanos. Hay algunas plazas de mercado en donde se identifican por algún tipo de producto. Por ejemplo, acá en Bogotá tenemos alrededor de unas 12, 13 plazas de mercado y algunas son muy características de un producto puntual. Por ejemplo, la Plaza de la Perseverancia pues es reconocida porque pues está llena de restaurantes tradicionales, de cocineras tradicionales de diferentes regiones del país, con unos puestos de productos de abarrotes, pero la base fundamental de la Plaza de la Perseverancia ha sido los restaurantes, que es el insumo de muchas de las cocineras. Hay otra plaza que es la Sanfer Mendoza, que solo atiende de martes a jueves de 3 a 6, 7 de la mañana, donde solo se consiguen las hierbas aromáticas, hierbas medicinales, y está caracterizado por el lugar donde se consiguen determinadas hierbas, determinadas plantas. Entonces, esto también genera la recreación de esos saberes, genera un sostenimiento y una salvaguardia desde la cultura culinaria, pero todo el patrimonio cultural inmaterial. Al convertirse una plaza de mercado en un espacio vivo, en un espacio de generación de encuentro, le está aportando a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y pues en este caso de la presentación de la cocina tradicional. Han sido espacios claves en la historia de las ciudades, como lo decía, generan una función social, cohesionadora y cultural. Allí las plazas han generado en la historia espacios de confianza, espacios de trueque, espacios de reconocimiento del otro, y también han aportado
muchos de estos saberes y de quienes trabajan allí, porque es algo fundamental, quienes trabajan en las plazas de mercado, porque son por ellos es que viven las plazas de mercado. Por ellos es que estos espacios, más allá de ser una infraestructura física, también es una infraestructura viva, es un espacio vivo y culturalmente asociado. Entonces ellos han permitido una recuperación de productos y preparaciones, como el caso puntual de los amasijos. Encontramos cualquier cantidad de amasijos, y los amasijos son aquellas preparaciones que van muy asociadas al tacto con la mano, a lo que estamos, como dice la palabra, amasando, y es el tacto con una masa de diferentes ingredientes que dependen mucho de las comunidades, de las regiones. Hay unas técnicas de amasado y unas preparaciones que van cambiando según los territorios y también las preparaciones. Hablamos de amasijos cuando hablamos de arepas, de empanadas, de envueltos, entre otras preparaciones. Esto tiene que ver mucho con la región y con los territorios puntuales, pero también tiene mucho que ver con los utensilios. Y como podemos ver, esto lo encontramos en las plazas de mercado. El producto para poder realizar la preparación, pero también los utensilios que nos permiten realizar esa preparación. Entonces, hablamos de utensilios como molinos, molinillos, mecedores, morteros, pilones, piedras de moler, cucharas, pailas, entre otros, que son parte fundamental para poder realizar una preparación como el amasijo. Y pues y la preparación de los amasijos depende mucho de la región. El maíz están a base de maíz, de plátano, de frijol, de yuca o de arroz, entre otras masas. Por eso, como les decía anteriormente, hablamos de cocinas de regiones, porque Colombia es un país de regiones. Desde el Ministerio de Cultura contamos con un inventario de cocinas tradicionales, en donde aproximadamente tenemos cerca de 300 amasijos en Colombia. En algunas ciudades, en algunas regiones se conoce como tentempiés. Podemos decir que tenemos más amasijos, estamos constantemente actualizando este inventario, constantemente actualizándolo de la mano de los portadores, de los sabedores en los territorios, de esa cercanía a espacios culturales como la plaza de mercado. ¿Qué características tienen? Pues como lo decía, son masas de maíz, arroz, yuca, chira, que se le agrega queso, cuajada, huevos, sal, azúcar. Como les decía, depende también del saber propio del cocinero. En algunos casos son fritos o asados, con textura crocante o blanda. A nivel de Tolima, en este inventario tenemos aproximadamente 30 amasijos. Es posible que haya más, así que bienvenidos a toda la región de Tolima, Ibagué, que nos quieran hacer llegar qué tipo de amasijos y cuáles son al ministerio. Bienvenidos, porque estamos actualizando este inventario. Está el insulso, la arepa oreja de perro, el bizcochuelo de achira, entre otros. Eso un poco también responde y por qué el ver la cocina tradicional y el ver las plazas de mercado como parte esencial de la salvaguardia de las cocinas y el patrimonio cultural y material, es también por un contexto y marco político en donde nos da, que venimos desde la Constitución del 91, de dar cuenta de esa riqueza cultural que tenemos, esas diferencias que también nos unen, y a partir del 2012 se diseña y comienza la implementación de la política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales, que nace de la política de patrimonio cultural inmaterial. Esta política tiene un campo puntual de cultura culinaria, pero a raíz de diferentes diagnósticos y problemáticas de la pérdida de muchas preparaciones de nuestra cocina, pues se decidió hacer una política puntual para la alimentación y las cocinas, que lo que busca es valorar y salvaguardar la diversidad y riqueza cultural de los conocimientos, prácticas y productos alimenticios de las cocinas tradicionales de Colombia como factores fundamentales de la identidad, pertenencia y bienestar de la población. Es aquí donde no solo los espacios, sino también los conocimientos, las técnicas, los usos, hacen parte de esa salvaguardia, de esa alimentación. Y contamos con 5 estrategias. En el marco de la implementación de estos 9 años, en estas 5 estrategias hemos generado varias acciones en donde las plazas de mercado tienen un papel fundamental.
porque valoran, porque también son espacios de transmisión de saberes, porque también permiten fortalecer la organización y capacidad de gestión cultural de esos portadores. Portadores entendemos como todos los actores que hacen parte de esa cadena de valor, que tienen un saber propio y que lo transmiten. En ese sentido, entonces hemos contribuido a la valoración de las plazas de mercado y o galerías, como se conoce en otras regiones, como un espacio social y cultural a través del fomento de procesos de apropiación para la recuperación y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial. Vemos una relación todo el tiempo entre lo material e inmaterial, se complementan, y pues también hemos generado a partir de esta implementación, por ejemplo en Popayán, el fortalecimiento de la red de cocineras y cocineros tradicionales del barrio Bolívar, la apropiación de la plaza de mercado José Hilario López de Buenaventura. Allí, por ejemplo, se inició toda una recuperación y una adecuación de la infraestructura de la plaza de mercado, pero previo a que comenzaran las obras, durante y en la actualidad, se hizo un trabajo de fortalecimiento con las cocineras, con los cocineros, con las vendedoras de las hierbas de azotea, con los pescadores en relación a la identificación de sus productos, a las buenas prácticas de manufactura también, manteniendo esos saberes tradicionales y esas técnicas propias de las cocineras. Y pues ahorita, si no estoy mal, hace 15 días se entregó ya la infraestructura, el edificio, y pues están en todo el tema de la adecuación y pues ya ubicándose las cocineras, y se ha generado un trabajo muy interesante de apropiación del espacio y de transmisión y reconocimiento de los saberes asociados a la cocina, pero también a las músicas de marimba, a los saberes asociados a la partería, a las otras manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que también se concentran alrededor de la plaza. Actualmente con ProColombia estamos generando una articulación para que estas plazas de mercado sean vistas como mercados vivos, sean parte de las experiencias de turismo cultural que ProColombia promociona a nivel internacional y también con algunas agencias a nivel nacional, para que se incluyan estos recorridos y estas experiencias como parte de ese turismo gastronómico. Y por supuesto la transmisión de saberes y reconocimiento del patrimonio cultural desde los espacios físicos. En el 2014 para Tolima generamos esta cartilla, fue una colección de 5 cartillas de diferentes regiones, y la invitación es que la puedan conocer y bueno, de pronto más adelante con la Secretaría de Cultura poder sacar una de Ibagué o una más general. Aquí permite la transmisión de saberes desde los mayores hacia los más pequeños por medio de recorridos en diferentes ciudades de la región sobre las cocinas tradicionales, y también se mencionan otras manifestaciones del patrimonio cultural y material de las regiones. Entonces es una cartilla que se sacó también para Atlántico, para Bichada, para Boyacá y bueno, la de Tolima. Bueno, pues aquí mis datos, pues aquí ya termino. Agradecerles por este espacio y de nuevo pues muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por compartirnos darnos un abrebocas de este universo tan maravilloso que es el universo del inmaterial al interior de las plazas de mercado. Continuamos con el panel del día de hoy. Le damos paso a la presentación del arquitecto César Augusto Santa Fe, que tiene que ver con las plazas de mercado como catalizadores urbanos en la vida social de la humanidad. Ok, me quedé segundas. Bueno, listo, perfecto. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. Pantalla. Compartir. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Ok. Bueno, muchas buenas tardes para todos. El día de hoy, pues, quiero compartir con ustedes esta disertación con relación
al tema que nos atrae hoy acá, que son las plazas de mercado, pero quiero trabajar el concepto de catalizadores urbanos, y cómo este tipo de procesos o de elementos que estructuran y articulan las dinámicas de una sociedad, pues generan esa vida social dentro de los factores de la humanidad. Acá no lo estoy mencionando, pero sí quiero hacer énfasis también en conceptos fisiológicos como es el metabolismo, porque es que a través de eso, de este elemento de consumo de energía, es que nosotros empezamos a desarrollar esto. Esto es una visión, un planteamiento desde la ingeniería civil y la arquitectura, y digamos que estas plazas de mercado tienen esos procesos o esos desarrollos psicosociales, pero dentro de lo que es el consumo de energías y este proceso metabólico, ¿no? Este proceso de alimentación, incluso como lo veíamos en la anterior presentación, nos permite mostrar que este tipo de espacios, este tipo de paisaje, este tipo de cultura, pues generan o se desarrollan a través de este concepto que estoy utilizando el día de hoy, es que son el catalizador, ¿no? Ese proceso que atrae, que forma, que agrupa, que desarrolla fuerzas, opiniones y sentimientos con relación a un proceso. Es importante reconocer que todos los espacios urbanísticos y los comportamientos urbanos pues mutan a través de ese tipo de sentimientos. Recordar también que estamos hablando de patrimonio y no dentro de esa raíz etimológica de el patino, el padre o el munion, que es eso recibido, lo recibido a través de ese proceso paternal, sino que tiene que ver también con lo que vamos a dejar más adelante nosotros, ¿no? El patrimonio no tiene simplemente que verse como un espacio de enaltecer y traerlo antiguo o los procesos o las costumbres establecidas en un territorio, sino también plantear qué es lo que le vamos a dejar a nuestros, pues a las futuras generaciones. Entonces es importante pues como tener eso en cuenta, ¿no? Este concepto de cultura, esta cultura que viene de su raíz etimológica de agricultura, de cultivar comportamientos, y digamos que este catalizador podemos empezarlo a estructurar desde la vida sedentaria, ¿no? Cuando nosotros como seres humanos empezamos a vivir en comunidades que empiezan a generar un mercadeo de productos que van a ser parte importante en el desarrollo de nuestras ciudades y de nuestros asentamientos, ¿no? Estas plazas no simplemente como espacios de encuentro para distribuir productos metabólicos, o sea, productos alimenticios, sino también como espacios de desarrollo cultural y social. Entonces, es bien importante reconocer de dónde vienen estos espacios de mercadeo, ¿no? Esa oferta de bienes y servicios que empezamos a desarrollar nosotros como civilización, y por eso hago énfasis que no simplemente tiene que ver con un factor, digámoslo, completamente social, sino biológico. Y a través de esta imagen quisiera hablar de esos espacios que las demás especies, utilizando este ejemplo como dentro del metabolismo, utilizando el ejemplo del desove del salmón, nos muestran a través de esos espacios donde se reúnen a trabajar ciertas especies, ¿no? Cómo inclusive este recorrido va generando espacios de encuentro, ¿no? Inclusive también hablando de la estepa, de ese lugar de caza, donde se generan espacios de concentración, y de esa misma manera es que empezamos nosotros a encontrar esas plazas de reunión, ¿no? Esos espacios de encuentro social, donde cada uno de estos individuos pues va a tener un factor importante en el desarrollo de esos lugares de encuentro. Estos son unos ejemplos de mercadeo metabólico, pero ese mercadeo metabólico y fisiológico tiene que ver mucho con la estructura que nosotros hemos desarrollado a través de nuestros procesos de civilización.
Es importante entonces empezar a preguntarnos qué sucede con relación a esos lugares de encuentros, esos espacios donde se catalizan las dinámicas sociales para encontrarnos, y esas plazas de mercado que no simplemente con el tiempo van a estar ofreciendo inclusive los primeros factores monetarios que eran estos elementos alimenticios por medio del trueque, sino cuando empiezan a generarse nuevas dinámicas de desarrollo psicosocial, ¿no? Porque hay que recordar que nosotros diseñamos espacios para cuerpos, ¿cierto?, que desarrollan procesos psicoafectivos, psicosociales, psicoemocionales. Entonces es importante siempre tener en cuenta, aparte de que esos lugares de encuentro, pues lógicamente van a ser esos espacios de desarrollo urbano. Entonces acá empiezo como a hacer un sondeo histórico de este tipo de espacios, ¿no? Mesopotamia, la cultura arapa, Sumeria, los acadios, los egipcios, estos lugares de encuentro, de alimentación, donde empezamos a generar y a hacer procesos de mercadeo, que lógicamente van a tener mucho que ver con los procesos fundacionales de muchas de las civilizaciones y de las ciudades a lo largo del territorio planetario. La plaza de mercado, pues son estos nuevos equipamientos donde empiezan o influyen a estructurar todos estos procesos de crecimiento social dentro de este evento comercial, porque empezamos con un proceso metabólico, físico, a través de buscar procesos de alimentación, pero con el paso del tiempo estos lugares han generado alternativas distintas dentro de nuestra forma de reunirnos como individuos. Entonces acá traigo algunos ejemplos que ya muchos de ustedes han reconocido a través de la historia, esos espacios como el Ágora, ese lugar de reunión, o como el Foro Romano, que son lugares que catalizan las formas de comportamiento de la gente y que inclusive traen otras formas de pensar, porque es en los mercados donde encontramos nuevas formas de ver los procesos civilizatorios dentro de los comportamientos de otras personas en otros lugares a través de los productos que llegan hacia nosotros, e inclusive a través de encontrar productos nuevos que no estaban dentro de nuestro territorio. Empezamos también ese desarrollo cultural a través de conquistar e encontrar nuevos territorios, ¿no? La ruta de la seda, Marco Polo, ese tipo de historias y muchas otras historias que han desarrollado estos lugares de encuentro y de recorrido. O también inclusive volviendo a este espacio, recordar cómo nosotros a través de inclusive seguir espacios de recorrido podemos encontrar el concepto de la transhumancia. Cuando empezamos a seguir el recorrido de los animales a sus lugares de caza, cómo encontramos lugares de reunión, inclusive nos asentamos en las plazas y esos espacios de reunión que no simplemente tienen que llevarse al mercado culinario, sino a muchos tipos de mercado, pues nos van a llevar como a pensar en esos lugares de encuentro que desarrollamos nosotros como especie, y más como una especie que piensa, ¿no?, y que empieza a desarrollar y a articular su territorio. Lógicamente, este tipo de plazas de mercado pues van a tener un cambio distinto cuando empezamos a mirar este tipo de mercados en la Edad Media, ¿no? Y empezamos a encontrarnos con lugares donde empiezan a darse encuentros e intercambios comerciales que lógicamente van a estar muy ligados a la cultura del lugar y a la cultura global, ¿no? Digamos que el mercadeo es ese elemento conceptual que nos va a abrir y nos va a dar la apertura a estos espacios de concentración comunitaria y social. Dentro de esta economía de la Edad Media encontramos estos espacios como las ferias, que inclusive podían tener lugares de desarrollo anuales o a veces temporalmente organizados dentro de una itinerancia establecida, y que inclusive estos espacios de reunión van a dar nacimiento a muchos procesos de celebración o festivos para muchos lugares, ¿no? Encontrar
cómo empiezan a nacer inclusive en estos espacios medievales los espacios de distribución de procesos agrícolas, ganaderos, cómo el mercader empieza a tomar un paso fundamental, y ustedes reconocerán que dentro del desarrollo de la sociedad estos mercaderes van a ejercer un poder social distinto y van inclusive a generar una nueva postura social dentro de las monarquías, cuando empiezan a generarse esas grandes afluencias de riqueza, e incluso empiezan a darse después de la Edad Media, para ser más exactos, en Venecia y en Florencia, lo que van a ser los primeros bancos, este tipo de espacios que van a traer ese nuevo miembro social que aporta ya riquezas y que inclusive empieza a estar casi a la igual de los miembros de la religión y de los miembros de la monarquía. Entonces es importante como ir reconociendo que estos lugares de encuentro son catalizadores, ¿no? Son catalizadores sociales, que la vida urbana y el desarrollo urbano se tejen inclusive a través de tensores urbanos, ¿no? ¿Cómo logro yo desarrollar desde un lugar del territorio una tensión, ¿no? O diferentes centralidades? ¿Cómo yo empiezo a desplazarme desde un lugar definido, y mientras voy desplazándome voy fundando nuevos lugares, y esos lugares de paso van generando una realidad urbana bien compleja, y unas dinámicas generacionales que tienen mucho que ver con todo esto, ¿no? Las plazas que irán mutando de un espacio comercial a espacios de concentración social, a espacios de desarrollo cultural, espacios de desarrollo religioso, etcétera, 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 ¿no? Digamos que dentro de la Edad Media, el Renacimiento y todos estos lugares, pues ese tipo de cultura europea pues va a estar va a permear mucho los procesos fundacionales, porque siempre que encontramos ese sondeo histórico de esas formas de ubicar el espacio, pues siempre va a haber un espacio central o una plaza fundacional, ¿no? Dependiendo de la cultura, un lugar de encuentro, un lugar para distribuir los poderes políticos, religiosos y económicos de una sociedad definida. Entonces, es bien importante también reconocer que así hubiésemos estado aislados durante muchos años, los europeos de los americanos, pues digamos que utilizando ese concepto biológico, el rizoma, estábamos conectados a través de pensamientos rizomáticos, ¿no? Para mí siempre es muy importante pensar en el desarrollo de la arquitectura y el espacio a través del cuerpo, de la psicología, de la psiquis, de la biología, porque muchos conceptos nacen desde ahí. Es importante, inclusive lo vamos a ver más adelante en la presentación que traigo para ustedes al final, cómo es que van mutando estos espacios de comercio, inclusive para estar pensando en espacios de desarrollo cibernéticos dentro de la revolución 4.0, dentro de todo este mundo de comunidades, dentro de estas metápolis, de estas ciudades cibernéticas. Pero quiero también volver a ese concepto que llamaba a colación, que es el rizoma, los rizomas mentales, porque si así estuviéramos desconectados por el océano Atlántico y todo esto, es bueno tener en cuenta que estamos conectados como la naturaleza, como la biología, ¿cierto? Entonces ellos también acá, si estuvieran desconectados, tenían procesos de encuentro, procesos de comercialización, procesos de entenderse el uno con el otro, de ofrecer cosas nuevas para el otro. Desafortunadamente este tipo de comercio pues nos ha llevado a comercios demasiado efímeros, cosas que realmente no necesitamos. Se nos olvidó cultivar, se nos olvidó construir la casa, y ahorita inclusive nos venden, o nuestros supermercados o nuestras plazas de mercado están en las grandes cadenas de alimentos, y ya ni siquiera sembramos la tierra, sino que la recogemos de un instante. Entonces es bien importante este proceso conceptual, lógicamente acá trayendo unos ejemplos ya más colombianos. La plaza de mercado 1870
del Parque Santander y lógicamente nuestra Plaza de Bolívar, este lugar de encuentro ubicados. Ustedes reconocen que inclusive Ibagué tuvo 10 años antes de 1550 proceso fundacional en lo que hoy se conoce como el Salado, ¿no? Y hubo un espacio ahí fundacional y después subieron a encontrar el camino hacia todos estos territorios del Quindío y de Risaralda y de Caldas, ¿no? Entonces es importante también centrar esas plazas no simplemente en el mercadeo de la alimentación, que fue el inicio, ¿cierto? El inicio de todas las plazas de mercado. Ya inclusive encontramos plazas donde se mercadean ya elementos electrónicos, ese tipo de cosas, o inclusive hay plazas de mercado para las esmeraldas, para el oro. Bueno, todo eso fue mutándose con el tiempo. Ahorita inclusive ver cómo en lugares en el mundo, y que yo pienso y sé que muchos de mis compañeros comparten esa idea conmigo, que las plazas de mercado de Ibagué, incluso escuchar ahorita lo que tiene para mostrarnos el arquitecto Andrés, que hemos hablado de eso y lo he escuchado hablar de eso, son elementos fundamentales del proceso fundacional y de la estructura urbana de Ibagué, que empecemos a también a utilizarlo como lo han utilizado en estos ejemplos que muestro a continuación, donde estos lugares de encuentro comercial se vuelven en dinamizan el proceso social. Entonces es importante por lo menos este tipo de ejemplos donde encontramos que se le da un valor, ¿cierto? Un valor psicosocial, un valor afectivo, emocional por la ciudad bien importante, como lo son este tipo de ejemplos, como la Plaza de Mercado de Florencia, el Mercado Central, ese tipo de elementos, el Mercado de Colón de Valencia, que ustedes miren inclusive la recuperación patrimonial de una fachada que tenía otro tipo de desarrollo funcional, y ese dispositivo arquitectónico mezclado ya con otro tipo de elemento estructural y dándole, digamos, esa salvaguarda al patrimonio, pero también generando otro tipo de dinámicas sociales. O este tipo de ejemplos traigo inclusive cómo la plaza se puede volver en un factor de desarrollo urbano, como lo que pasa en Gramalote. Todos conocemos la historia de Gramalote, ¿cierto? Ya está generándose el nuevo Gramalote, pues porque el Gramalote antiguo, desafortunadamente por la mala lectura territorial, pues quedó ubicado en una falla geológica fatal, y pues a la gente le tocó salir de allá. Como inclusive estos mercados deben empezar a traer lo que es la agricultura urbana. Vuelvo y repito, antes cultivábamos, se nos olvidó cultivar. Esto debe ser el futuro de no simplemente la arquitectura, de la ingeniería, de todos los procesos sociales. Hay que volver a cultivar la ciudad. La ciudad debe ser esa gran plaza de mercado, ese gran espacio de concentración social. Y lógicamente esto está articulado a la arquitectura vertical, a la ingeniería vertical, a la agricultura y a la ingeniería, a la arquitectura y a la ingeniería agrícola, ¿no? Y todos estos espacios que ya reconocemos desde antes, procesos fundamentales en el desarrollo de la agricultura y todo esto, ¿no? Entonces, las plazas de mercado son ese catalizador psicosocial que realmente debe empezar, inclusive dentro de nuestros diseños ingenieriles arquitectónicos debemos pensar en cómo hacemos mercadeo, pero no mercadeo superficial, sino mercadeo para la vida, ¿cierto? Mercadeo para que todos estemos articulados. Todo esto de la agricultura urbana tiene mucho que ver con estos nuevos espacios de concentración social, inclusive cómo van a ser esos mercados y esas zonas de cultivo en el espacio, donde ya nuestro comportamiento como individuos debe empezar a cambiar. ¿Cuáles son esos espacios pedagógicos? ¿Cuál es ese urbanismo por contacto que debemos tener nosotros, ¿cierto? ¿Cuáles son esas experiencias pedagógicas que nosotros dejamos dentro de los usuarios, dentro de los ciudadanos, dentro de las polis que se vayan haciendo acá en este planeta o en los nuevos lugares que vamos a concretar? ¿Cuál es la forma que tenemos nosotros como arquitectos e ingenieros de plantear esos espacios que sean realmente kinestésicos, que vuelven y trabajen con los sentidos, que vuelvan inclusive respeten algo tan fundamental como es el metabolismo? Sencillamente nosotros, inclusive ustedes pueden ver nuestras mascotas y todo eso es un proceso biológico natural.
Las mascotas inclusive nos buscan es para que los alimentemos y les demos amor, pero o sea, por lo general el desarrollo social de la civilización y biológicamente se hace a través del consumo de energía. Es un consumo de energía metabólico, de ahí viene el mercadeo, y lo otro del mercado, lo otro que podemos encontrar en las plazas, pues ya simplemente son situaciones o necesidades que hemos creado que realmente no son tan necesarias para que podamos existir. Entonces, yo con esto termino hoy y simplemente los invito a la reflexión de cuál es la arquitectura que planteamos nosotros, cuál es la ingeniería civil que planteamos nosotros, qué es lo que estamos haciendo realmente para rescatar. Estamos diseñando para, vamos a seguir diseñando para los carros. Yo creo que acá ninguno se llama Optimus Prime, ¿no? Vamos a seguir diseñando sin reconocer el territorio, o vamos realmente a volver a diseñar para el cuerpo. Vamos a volver a encontrar un urbanismo por contacto y vamos a generar urbanismo y ciudades para la educación psicosocial, y que sea realmente un proceso fundamental en el desarrollo de las nuevas ciudades, sean acá en este planeta, en lo que nos falta por vivir en él, o en los nuevos lugares que vamos a colonizar como civilización. Muchas gracias a todos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Con esto culmino mi presentación. Esta fue mi disertación, mi reflexión a través de lo que para mí son las plazas de mercado, y agradezco estar atentos a este mundo reflexivo. Hay que reflexionar y necesitamos que la arquitectura y la ingeniería civil sean otras en el siglo XXI. Gracias. Pues, tu exposición. Diana, estoy en comunicación con el arquitecto André Francel. Aló. Me demoré exactamente 20 minutos. Muchas gracias, arquitecto César. Estoy aquí en comunicación con el arquitecto André Francel. Ha tenido unos inconvenientes con el computador. Él incluso entró ahorita y se se cayó, pues, digámoslo así, pero ya está, digamos, entrando. Entonces, pues pensaría que darle unos minuticos, unos tiempitos mientras logra volver a entrar. Perfecto, Javier, es el último momento que tengo un problema de audio. ¿Cómo? Un problema de conectividad. ¿Me permite un momento? Ya volvió, ya entró el arquitecto Francel. Buenas tardes, qué pena, no sé qué pasa con los enlaces. Estoy con el enlace que me envió Carlos, porque de los otros entraba era como asistente, entonces volví a entrar por este. No hay problema. Bienvenido, arquitecto Andrés. Muchas Bien. gracias, arquitecto. Diana, la idea es continuar con el arquitecto Andrés. Con el arquitecto. Arquitecto Andrés, ya puede dar inicio. La Diana, representante de la Secretaría de Cultura, ella nos inicialmente, usted tuvo pues como inconvenientes para entrar, ella hizo la presentación de
de todos, incluyendo a su señoría. Entonces, bienvenido, arquitecto Andrés, y prosigue con su exposición. Arquitecto, muchísimas gracias. Discúlpenme, pero hoy tuve bastantes inconvenientes. Así que bueno, entonces comencemos a hablar de las plazas de mercado. El propósito es que hablemos como de algunos elementos esenciales de las plazas, ¿cierto? Que miremos algunas de sus características en el contexto de Ibagué. Entonces, en este caso, quiero comenzar por los mercados de toldos, ¿cierto? El mercado más que la plaza de mercado o el edificio del mercado. El mercado como un espacio de conjunción, ¿no? Esto es importante en el sentido de que cuando nosotros hablamos de plaza de mercado, tenemos un concepto que subyace y es el espacio de reunión para mercar, ¿cierto? O el espacio de reunión para tener reuniones, para obtener agua y así sucesivamente. A pesar de que en la actualidad tenemos los edificios de mercado, en Ibagué no tenemos plazas de mercado realmente. Sin embargo, el mercado sigue siendo ese espacio ambiguo en el que se encuentra el campo y la ciudad. El campo como un lugar menos refinado que la ciudad, y la ciudad como ese espacio que busca estandarizar los procesos. Por eso esta imagen me parece tan importante. Vemos dos mundos superponiéndose. Esto es de comienzos del siglo XX. Esta es la Plaza de Bolívar. Ahí sí era plaza, ahora ya tenemos un parque. Podemos ver algunos arbolitos que están apenas siendo sembrados. Y tenemos a la ciudad que acoge una migración del campo hacia el interior de la ciudad. No porque no existiera un edificio de mercado, que ya existía como una loma de carnes o carnicería en el periodo colonial y por supuesto después en el siglo XIX y XX, sino porque es importante que el mercado llegue como un fenómeno social al centro de la ciudad. Entonces en este caso tenemos la plaza de mercado, el mercado de toldos, que tradicionalmente hablamos, digamos, en Ibagué y en el Tolima, donde las personas se encuentran. Es decir, el mercado más allá de una edificación como una actividad humana. Por supuesto podemos imaginar que desde aquel momento había también una repulsión. Imaginémonos, por ejemplo, frente a la iglesia, ¿qué pensarían los directores de la iglesia frente a que un mercado se realizara frente a sus instalaciones? ¿O qué pensaría el alcalde, las personas que vivían alrededor de la plaza mayor, plaza fundacional, de que se realizaran esos mercadillos frente a sus puertas? Inclusive hoy generan problemas frente a una sociedad que es aparentemente más liberal. Y entonces tenemos, para hablar un poco de la configuración de los mercados, este es un plano de 1942, tenemos el mercado en la calle 14 con carrera tercera, esta es la 15 que tenemos acá, y vemos por ejemplo que en 1942 tenemos el concepto de monumento. Todo esto que vemos en color más oscuro es lo que se consideraba monumentos en 1942. De eso debe salir un artículo publicado muy pronto en una revista internacional muy poderosa. Entonces aquí vemos por ejemplo que ya en 1942 reconocían el panóptico, lo que hoy conocemos como la EFAC, bueno, y así sucesivamente muchísimos monumentos. El mercado, por supuesto, que estaba situado a la periferia. Ese mercado, sin embargo, que ya era considerado monumento, se demolió y se trasladó hacia la periferia, es decir, hacia el borde de ciudad de la carrera primera. Allí entonces confluyen dos elementos. Uno, la actividad social del encuentro, y también la generación de un espacio edificado que es considerado monumento. Esto también para que observemos que las plazas de mercado que conocemos actualmente van a ser una transformación tremenda en el ámbito local, porque la planeación de las plazas de mercado o edificios de mercado, que sería un poco más correcto, en Ibagué transforma o va directamente ligado a la concepción urbanística que se tiene en 1935. Este plano es una aproximación a la extensión de Ibagué hacia 1925. Era un poco más pequeña, debemos tomar la quinta, pero en este caso con el arquitecto José Ojeda hicimos una ampliación acerca de las influencias, porque estos barrios empiezan a crecer precisamente luego del 35, y esta es una zona de expansión planteada en el 35 que realmente se va desarrollando hacia los 60s y 70s inclusive.
Entonces podemos observar que en Ibagué hay un número mágico y ese número mágico es el 7. Ese ni siquiera lo descubrí yo, sino que es precisamente la respuesta a una de las preguntas de mis estudiantes. Cuando hacemos las caminatas urbanas, un estudiante preguntó, profe, ¿por qué en Ibagué las plazas quedan cada 7 cuadras? Yo tampoco me había fijado en ello, y cuando hacemos el recuento, claro, las plazas de Ibagué están 7, 14, 21, 28. Esto podría tener múltiples interpretaciones, ¿cierto? Desde números místicos, conexiones alienígenas y todo lo que podamos imaginarnos, pero en el informe de la Sociedad Industrial de Ingeniería y Construcción de Bogotá, que se llama CIBEICO, en 1935, ellos dicen que Ibagué debía ser separada o dividida por distritos y cada uno de esos distritos ser una célula autosuficiente, similar por supuesto con los procesos de planeación que venían heredados desde Europa y que condujeron a la generación, por ejemplo, de ciudadelas como Pablo VI en Bogotá y todos estos modelos de los que se ha hablado a nivel nacional, como el de Karl Brunner, ¿cierto? Y las células que pueden trabajar autosuficientemente. Entonces, en este caso vemos que en Ibagué la plaza de mercado quedaba en la 14 con tercera, como vimos anteriormente, y ellos deciden estandarizar ese proceso. Y resulta que nombran a esta plaza de la 21 la plaza de Ibagué número 1 y a la plaza de la 28 la plaza de Ibagué número 2. Esta se sigue llamando la Pola y esta se sigue llamando la 14. Si observamos, esto tiene un propósito muy importante y es que las personas no tuvieran que desplazarse grandes distancias hacia otros sectores de la ciudad, sino que pudieran mercar dentro de su misma zona, lo cual reducía, por supuesto, la contaminación, los gastos y fomentaba el disfrute de la ciudad. Lo que haría, con el tiempo, tener un poco de conciencia acerca de los andenes. Sin embargo, pues sabemos que finalmente eso de los andenes Ibagué sigue siendo un caos, pero tenemos aquí un elemento muy importante, y es que ningún otro equipamiento ordena la ciudad como las plazas de mercado, tal como se propuso en el plan urbanístico Ibagué Futuro, y ningún otro equipamiento en Ibagué tiene este proceso serial de ubicación dentro de la ciudad cada 7 cuadras. Así que estamos, cuando nos aproximamos a los edificios de mercado, nos aproximamos al corazón del planeamiento urbanístico de 1935, que incide, por supuesto, en gran parte de nuestra ciudad, aproximadamente hasta la calle 37. Ese es el legado que nos deja la organización urbanística de 1935. Pero esa organización urbanística tiene también unas condiciones que van ligadas a un tipo de problemas que ya se estaban viviendo a comienzos del siglo XX. Y es que cuando viene la independencia, la ciudad sigue creciendo con unos patrones coloniales inerciales, pero hay una liberalización del mercado de la tierra. Eso quiere decir que se siguen haciendo cuadras al modo hispánico, es decir, como una retícula, pero esas cuadras ya no son tan regulares como las hispánicas, sino que ahora se van torciendo un poco, los caminos van cediendo un poco, y los lotes, si lo observamos acá, esto es por la carrera segunda, como podemos ver, con 24, esos lotes ya no tienen una fragmentación o una división tan clara como en tiempos coloniales, sino que hay unos muy pequeñitos, otros un poco más grandes, algunos es necesario generar unas calles ciegas para poder ingresar a ellos, y todo eso depende de la liberalización del suelo. Al liberar el suelo, al generar un proceso comercial libre, lo que sucede es que todo el mundo puede comprar una porción de tierra, pero no es el gobierno el que va a dividir la tierra en porciones exactas, sino que todo va a depender de la capacidad económica. Este fenómeno fue el fenómeno complementario, o el fenómeno desde mi óptica, que hizo fracasar los edificios o plazas de mercado. Porque mientras los edificios de mercado intentaban organizar la ciudad para hacerla coherente por distritos, el mercado de la tierra estaba desbordado y por lo tanto iba a impedir que los espacios generados para el control de la plaza fueran eficientes. Este sector es muy importante porque aquí podemos ver que la quebrada del Sillón es protagónica, ya lo veremos, porque es la que pasa cerca de la plaza de la 21. Aquí la vemos muchísimo más clara y podemos observar cómo hacia la izquierda de la imagen tenemos la traza colonial muy clarita, y luego a partir de la 15 ya se empieza a generar una distorsión de esa trama, hasta que a partir de la 19 las tramas empiezan a cambiar absolutamente. Eso es una consecuencia
de la liberalización del usufructo del suelo y la ausencia de un motivo de planeación. A eso, por supuesto, hay que sumarle la vía del ferrocarril, lo cual genera unas fragmentaciones absolutas que no hemos podido resolver. Si vemos en este caso, la plaza de mercado todavía no está implementada. Es decir, en 1942 apenas se tiene el incentivo de lo que se dejó en 1935, el caos que se está viviendo, este cementerio que es donde queda la policía finalmente también fue parcelado, se loteó, se cambió de lugar y todo esto se vendió, lo cual generó pues muchísimos problemas. Y vamos entonces al plano que tenemos, lamentablemente es un plano sin año, pero que se consigna dentro de los archivos locales, que es un plano dejado por Juvenal Moya Cadena, el arquitecto a quien también se le atribuye la iglesia de San Simón o capilla de San Simón, que se encargó pues de incorporar en Ibagué esas bellas formas del concreto armado mediante unas bóvedas o unos paraboloides que permiten unos espacios fluidos bellísimos. En este caso la concepción del mercado, si lo vemos, es una concepción realmente a modo de gran almacén, es decir, de edificio de finales del siglo XIX, ¿cierto? Con unos locales, un espacio interno y unas circulaciones y unos espacios de abastecimiento. Sin embargo, esos espacios de abastecimiento lamentablemente fueron los que no se conservaron en los procesos de planeación de las plazas y finalmente se asfixiaron. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los puestos, cuánto valían cada uno de ellos dependiendo de su lugar de ubicación. Y aquí tenemos lo que sucedió, es decir, algo que nos permite entender qué pasa con la ciudad. A esta franja de ciudad es la que yo he denominado, basado por supuesto en las teorías de Kapstein, la periferia interior de Ibagué, es decir, ese lugar que creció periféricamente a comienzos del siglo XX, que quedó olvidado y por lo cual tiene muchos elementos patrimoniales, que ha intentado ser transformado mediante diversos planes, pero que es muy costoso y por lo tanto finalmente no hay quien apalanque su transformación. Entonces tenemos la Ibagué normalizada, que es la Ibagué de la 15 hacia arriba, y esta Ibagué periférica, donde tenemos algunos elementos protagónicos como la plaza de mercado de la calle 19, que todos valoramos pues obviamente por esas bóvedas de hormigón fluido, muy bellos, pero que se olvidaron finalmente en su concepción de lo que hablábamos, del mercado como un hecho social. Entonces, el edificio de mercado no iba a solucionar el problema de la plaza de mercado. Si a esto sumamos que en 1935 se planteó allí el mercado, pero se pensaba que la carrera, entre este espacio y la carrera quinta debía haber un bosque, y entre la plaza y la carrera cuarta, que en ese momento se pensaba que iba a ser la avenida del Café, debían generarse unos jardines. Allí teníamos el espacio para carga y descargue, para función social, para encuentro, pero finalmente la plaza quedó absolutamente asfixiada como consecuencia de la liberalización de la tierra. Es decir, la especulación de la tierra condujo a que los espacios que debieron reservarse para el libre funcionamiento de estos edificios de mercado quedaran absolutamente asfixiados por los usos complementarios, que es parte de lo que vemos en este punto, que por supuesto nuevamente enfrenta una visión agraria campesina, una visión también de la pobreza y una visión de intentar normalizar la producción y la venta a partir de los edificios del mercado. Esta es, por ejemplo, la propuesta inicial de la plaza de mercado de la 28, en donde vemos que todo estaba rodeado por barrancos, pero se dejaba, por ejemplo, el andén público, una calle privada para carga, unos elementos de vertedero, donde se pensaba en la importancia de dejar los espacios de carga y descarga y la relación con el público. Lamentablemente, nuevamente por los procesos de especulación, fueron una reunión entre el gobierno y por supuesto los inversionistas privados, pues condujeron a que esos elementos que podrían proteger los mercados del caos, finalmente fueran quienes los generaran. Esta es también la plaza de mercado de la Pola, que también finalmente resultó sirviendo como un parque en la parte posterior cuando se eliminan los elementos de parqueadero, ¿cierto? Y porque, afortunadamente, por las condiciones topográficas, el mercado quedó aislado. Entonces, alrededor se pudieron generar muchos espacios ajardinados. Acá siempre ha existido el parquecito
de la Pola, que mantiene Bulloso. Aquí se generaban, por ejemplo, partidos de futillo hasta que se decidió que fuera solamente parqueadero, pero estos espacios, esta plaza finalmente no fue abarrotada por la especulación de la tierra, por la zona donde estaba y por la protección topográfica que tuvo. El problema de esta plaza ha sido otro, y fue que realmente se volvió un supermercado de una plaza, es decir, rompió la relación directa del mercado, que es algo similar, digamos, al modelo que tienen los Justo y Buenos, o los de Unos en estos momentos, ¿no? Que no es traer el campo a la ciudad, sino brindarle al consumidor un espacio donde pueda comprar la mayor cantidad de elementos posibles con una óptica urbana, es decir, no con los elementos expuestos, sino organizados más hacia el concepto del centro comercial. Y parte de estas, las plazas tienen una experiencia estética muy importante. Si observamos la plaza de la Pola o el mercado de la Pola, tiene unas características muy importantes, como la incorporación de algunos elementos decorativos protomodernos. En este caso estamos hablando que estos edificios se empiezan a diseñar después de 1935, hacia la década del 40, y empiezan a incorporar esas primeras posibilidades de irse limpiando del ornamento, pero de incorporar algunos lenguajes geométricos muy relacionados con el Art Deco. Al igual, por supuesto, que el mismo refuerzo estructural que hace generar ese lenguaje. Así que las plazas son realmente un testimonio de esa primera filigrana que se empieza a generar para salir, digamos, del decorativismo hacia la arquitectura moderna un poco más limpia. Aquí vemos, por ejemplo, en este mercado de la 28, toda la confección de las celosías, ¿no? Que estaba también muy relacionada en este momento con el desarrollo del indigenismo, uno de cuyos ejemplos más bellos pues tenemos en el edificio del Banco de la República de Ibagué, y vemos cómo se intentan limpiar las plazas de mercado, ¿cierto?, de la estética historicista, ¿cierto?, y llevarlos hacia ese proceso austero, sencillo, la plaza de mercado, pero que lamentablemente, y lo podemos ver inclusive pocas décadas luego de haber sido construidas, ya tenían los problemas de abarrotamiento alrededor, porque no se respetaron, digamos, esos principios de planeación iniciales. Parte, pues, de esas plazas tienen que ver con el comercio del ferrocarril, ¿cierto? Debemos entender, por ejemplo, la plaza de la 14 como una relación general con los productos que llegan a Ibagué mediante la estación del ferrocarril, mediante la terminal de transportes, por lo cual se pensaba que la plaza Diego Falan o plaza de ferias fuera precisamente una plaza de ferias donde se expusieran productos, y la carrera primera, pues todo el espacio, como bien lo vemos en la actualidad, que son grandes bodegas donde se vende al por mayor y en donde uno puede encontrar productos de todo tipo. Este es el plano de loteo del antiguo mercado de la 14, acá lo podemos ver, y cómo se lotea, pues precisamente para generar lo que actualmente tenemos como el Banco de Colombia y otros almacenes que hay similares, como el edificio o centro comercial Yulima. Esta imagen es para cerrar y revisar algunas de las características de estos mercados. A todas partes del mundo vamos y lo primero que buscamos son los mercados con el propósito de tener la mercancía más fresca y saber cómo comen las personas de ese lugar. Y hay una coherencia en este espacio. Si lo vemos, tenemos el terminal de transportes y tenemos aquí el mercado. Nosotros podríamos vincular ese terminal, cuando llegamos al terminal, caminar perfectamente hacia el mercado, comernos allí una ensalada de frutas o lo que sea, como pasa en la Boquería en Barcelona, disfrutar, por ejemplo, de esta hermosa quebrada del Sillón, que lamentablemente pues está subterranizada como colector de aguas sucias, pero de aguas negras, y finalmente allí tenemos en el centro de la manzana ese problema. Si lo observamos, aquí se ve la plaza absolutamente presionada, no puede respirar porque precisamente no se han generado los espacios articuladores. Cuando analizamos esa condición de las plazas en relación con otros grandes equipamientos, con las posibilidades de vincular el campo, que siempre lo vemos allí, cuyos reflejos son precisamente los productos que llegan, esa cultura popular también, y el terminal, pues tendríamos realmente unos espacios fantásticos para reactivar las zonas de ciudad, sin necesidad de pasar un bulldozer, pues, y creer que todo esto debe ser
el urbanismo, pues, que proponía, por ejemplo, Le Corbusier en el Plan Boissin, de levantar simplemente enormes torres y solucionar los problemas, que ya sabemos que no es así, sino aprovechar los tejidos sociales que existen en los espacios para repotenciarlos. Entonces, este plano es simplemente una investigación acerca de cómo la plaza genera cambios a través del tiempo, durante toda la historia, y esos cambios inclusive van más allá de la relación misma de la plaza del mercado, porque hay espacios que están directamente relacionados con el abastecimiento de ese espacio. Así que, bueno, hasta acá dejo para no extenderme más. Esto es, en síntesis, esas relaciones que podemos observar con las plazas de mercado, la necesidad de incorporar una cultura campesina en la ciudad, de generar respiro para las plazas de mercado y de evitar, por supuesto, que estos edificios que marcan unos principios urbanísticos y patrimoniales, pues pierdan su esencia a partir de simplemente unos modelos como un poco más hipsters que estamos utilizando en la actualidad, solamente de embellecer el mercado y no de comprender la importancia de ese tejido social que representa para nuestra ciudad de acuerdo a los distritos para los cuales fue planeado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Francel, por su presentación. Pues con esto finalizamos las ponencias. Vamos a dar paso a un diálogo breve. En la tarde de hoy se tuvo el tema, las plazas de mercado, añoranzas del campo en la ciudad. Tuvimos 3 panelistas, Mónica Pulido, el arquitecto César Santa Fe y el arquitecto Andrés Francel. Y en estas ponencias se tocó el tema de la plaza de mercado como un espacio con alma, un espacio en donde hay unas dinámicas vivas de la población, donde hay una transmisión de saberes, donde hay un trueque de saberes, donde hay una relación entre el campo y la ciudad, donde en estos espacios se genera la identidad de los individuos de una ciudad. Las plazas de mercado, entonces, son un lugar de confluencia, un lugar de circulación, un lugar de apropiación, una circulación armónica, como lo mencionaba el arquitecto Santa Fe, en donde había una catalización entre la identidad, la dinámica de la población, y esto, asimismo, retomando lo que decía Mónica, sobre estas estructuras que tienen una alma, que hace... Esta alma se refleja a través también de las dinámicas sociales, pero también de los alimentos, ¿no? Y es como entrar a este tipo de procesos que nos tocan a todos como individuos, ya que cuando uno va a una plaza de mercado, siente, recuerda, añora, a través de todos estos sentidos como el gusto, el olfato. Las plazas son sitios de memoria colectiva, además de todo esto. También retomo el tema de plazas de mercado desde lo que decía el arquitecto Francel ahorita, que son testimonios en donde la arquitectura nos muestra un recorrido histórico a través de la estructura misma de las plazas. Entonces, así pues, las plazas hacen parte de un legado culinario, un legado arquitectónico, un legado de identidad que se refleja en lo material y en lo inmaterial que las contiene. Yo quisiera que ustedes me dijeran cuál es el futuro de este tipo de plazas de mercado en Colombia. ¿Cómo ven el futuro de las plazas de mercado en Colombia? Pues teniendo en cuenta que sí, bien Colombia es un país rural, ¿sí? Tiene una vocación de alguna manera de cultivo, de esta conexión entre el campo y la ciudad constantemente por toda su posición geográfica, por la forma en cómo están distribuidas las ciudades en el país, independientemente de qué tipo de topografía encontremos. Y con todo este proceso de globalización y con todo este proceso de los supermercados, como lo mencionaba el arquitecto Francel,
¿qué futuro le espera a las plazas en Colombia, las plazas de mercado? ¿Y qué futuro le espera no solo a las plazas de mercado, sino a lo que ellas contienen y a lo que ellas significan? ¿Quién quiere iniciar? Las damas primero. Mónica. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que en este momento el tema rural está tomando un papel muy importante que hace parte fundamental de esas plazas de mercado. Creo que si bien en muchas ciudades, como dices y como decía el arquitecto Francel, las dinámicas de las ciudades han cambiado un poco y se ha venido transformando la ciudad, los edificios, sí creo que las plazas aún continúan siendo parte esencial de esa transformación, siendo parte esencial de encuentro, y lo rural hace que continúen allí, porque son espacios en donde se sigue viendo y se sigue intercambiando esos saberes. Es un espacio en donde también depende mucho de quienes viven de ellas, también depende mucho de la institucionalidad, de lo que hagamos desde las instituciones, de las acciones que hagamos como ciudadanos en dar cuenta de esa apropiación que tenemos que tener de las plazas. Se han venido transformando muchas, lastimosamente se han perdido totalmente, pero creo que es un papel también de nosotros como ciudadanos, de un papel de las instituciones el revitalizarlas, el generar ese lugar de encuentro, el dar cuenta cómo la ruralidad y lo urbano se encuentran en este espacio, y que en esta coyuntura, por ejemplo, de pandemia, muchos se han volcado, y me incluyo, nos hemos volcado a comprar y a rescatar esos saberes de los campesinos de la ruralidad. Entonces, si lo hacemos ahora, ¿por qué no lo podemos seguir haciendo? Pero para que lleguen a estos espacios, a estos mercados vivos, que se conviertan también en parte de ese turismo cultural que podemos encontrar cuando vamos a las ciudades. Creo que también es una apuesta de todos, de generar esa apropiación. Es un proceso que puede ser largo, pero sí creo que hay que ponerle mucha atención para que no sigamos en una pérdida de nuestro patrimonio cultural, tanto inmaterial como material. Bueno, frente al futuro de las plazas, hablar de futuro es muy difícil. No soy futurólogo, pero yo veo algunas corrientes importantes y fuertes. Una es mediante ese proceso de globalización. Por ejemplo, Byung-Chul Han ha hablado muchísimo de esa importancia de lo suave, lo brillante, ¿cierto? De esas superficies que nos atraen, que son como en este tercer mundo el fantasma de ser de primer mundo, ¿no? Eso es, digamos, un fenómeno de estetización del mundo, pero también existe otro fenómeno complementario, que es el fenómeno del higienismo. Los mercados también se crean con el propósito de que empiece a ser legal una venta, de que cumpla con unas condiciones sanitarias, y sin embargo, mientras más digamos que se revisan o se ajustan esas condiciones sanitarias, cada vez las plazas de mercado cumplen menos. Y eso hace precisamente que la población normalizada, la población que quiere trabajar frente a esas normas, rechace las plazas de mercado, como zonas de ruido, como zonas pobres, como zonas poco higiénicas, que no tienen las condiciones sanitarias suficientes para vender un producto y que están en todo momento en riesgo de contagio. Si vemos, por ejemplo, en este momento específico del coronavirus, el primer señalamiento en Wuhan fue el mercado húmedo de Wuhan, ¿cierto? Donde están los animales vivos, es decir, la plaza de mercado sigue siendo ese fantasma agrario, contra el cual luchan las ciudades para generar unos modelos más brillantes, más lisos, más transparentes. Sin embargo, tal como lo anotaba Mónica, hay una tendencia muy importante en la actualidad, y es precisamente la generación de esas nuevas empresas que buscan
como siempre se ha hablado dentro de este proceso de economía solidaria, evitar la intermediación para beneficiar al campesino, debido a que sabemos que el agro está en crisis para los campesinos, ¿no? Pues para los grandes terratenientes no está en crisis y no lo estará, pero para el campesino sí lo está. En la medida en que seamos capaces de generar, por supuesto, un valor agregado para esos productos, también se generarán nuevas industrias que permitan aprovechar eso. En Ibagué, por ejemplo, hay experiencias como Juan Choconá, que es una experiencia pues muy exitosa. También pues tenemos obviamente la cantidad de cafés que se producen de origen orgánico, de algunos de, por ejemplo, del cañón del Conveima y así sucesivamente, que valoran el agro o que le generan un elemento de aceptación de la cultura agraria al interior de la ciudad. Lo que yo sí considero que debe existir en estos espacios es esa conjunción social. Creo que esto es lo que se pierde. Y más aún en momentos de pandemia en los cuales nos encontramos, en los que el aislamiento social, ¿cierto?, el distanciamiento social es esencial. Si nosotros vemos una plaza de mercado, es una plaza en la cual se exponen los procesos productivos, ¿cierto?, donde se ve cómo alguien baja con un animal muerto, sangrando, ¿cierto?, y lo pasa hacia otras manos. Mientras que los supermercados ocultan estos procesos porque tienen un poco más estandarizados. Dentro de ese proceso, yo creo que es importante principalmente rescatar esa función social, la importancia que tienen los mercados como los espacios de nuestra conjunción, de verificar lo que estamos produciendo, de apoyar, por supuesto, al campesino, pero también generar cuáles serían esas conductas, esas posibilidades de aceptación de la población urbana frente a los productos agrarios. Bueno, yo reflexiono que estos espacios, pues digamos que van a estar muy ligados a lo que es la transformación social del siglo XXI y es esta revolución 4.0, ¿no? Estos espacios donde la inteligencia artificial y la disruptiva de todos estos nuevos procesos sociales, pues lógicamente también van a permear lo que son los procesos de abastecimiento comercial en todos sus, digamos, en todos sus direccionamientos, ¿no? Podemos reconocer también que hay empresas que ya lógicamente han estado mutando su proceso de productividad a través de ofrecer los productos a través del internet y que inclusive el estante se volvió en una página que tú cambias con un clip, una página táctil donde vas seleccionando tus productos y incluso llegan de una manera más procesada y más digamos organizada para lo que nos trae hoy todo este proceso social, ¿no? Esta sociedad líquida que es completamente cambiante, como lo denomina Bauman y otros pensadores, o inclusive esta sociedad de red en la que estamos sumergidos, pues va a tener mucho que ver con todo ese desarrollo de los espacios de comercialización, y ya lo tiene, y ya lo es, ¿no? La inteligencia artificial y todo este tipo de procesos, pues tienen mucho que ver con esta estandarización y con esta industrialización de lo que es la economía. Entonces, yo pienso que nosotros, como constructores de lo físico, en el sentido de construir espacios donde articulamos o condensamos cierto número de poblaciones, pues debemos también mirar de qué manera empezamos a adaptarnos y a mutar, ¿no? Lógicamente, yo pienso, y por eso al final de la presentación utilizaba mucho las huertas urbanas, que todos los ciudadanos globales pues deben volver a lo que es el cultivo individual, y esa va a ser una realidad, digamos, social, como que todos vamos a entrar a la esencia de ser otra vez campesinos, ¿no? Y porque finalmente
estos espacios de mercado van a estar casi que permeados por pequeños elementos que nos van a llevar a la casa donde nosotros mismos vamos a producir otra vez nuestros productos. Eso inclusive lo ha permitido ver estos espacios de reducción y lo que inclusive ha traído la pandemia consigo, que nos ha acostumbrado a los que no estábamos acostumbrados. Ya hay personas que psicológicamente las entrenan para estar acostumbrados a eso, a vivir en espacios reducidos. Entonces, yo trato de pensar y como centrarme en esos direccionamientos técnicos, tecnológicos que nos traen, digamos, estas empresas gubernamentales a nivel mundial, en el sentido de que ellos mismos ya están haciendo experimentos sociales con pequeñas comunidades donde están centrando todos estos factores de articulación comunitaria en lugares más reducidos. Un ejemplo bien tangible es la Estación Espacial Internacional. Entonces, vemos ese tipo de lugares donde ya todos estos procesos de mercadeo quedan completamente condensados a un lugar de 4x4, haciendo un ejemplo rápido. Entonces, opino que dentro de la tecnología, que es un factor evolutivo, que viene de la biología, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, que podamos nosotros hacer revival de lo que son los lugares de encuentro, de las plazas, lógicamente, como los ejemplos también que hemos tenido en Europa, donde tratan de rescatar estos espacios y darles una dinámica, inclusive muy llevada hacia la asepsia, que desafortunadamente en las plazas de Colombia o en Latinoamérica aún no se da, ¿no? Como lo comentaba Andrés hace un momento, son lugares donde todavía se ven procesos que todavía están muy alejados de lo que es un proceso de asepsia para el proceso. Inclusive eso también ayuda a que los precios a la hora de obtener un alimento en esos lugares sean muy por debajo de lo que usted lo puede encontrar en un supermercado, donde se lo encuentran completamente cerrado, hermético. Con unas condiciones de asepsia que inclusive usted puede ir, si el producto tiene algún deterioro, a hacer el cambio con la factura. En una plaza de mercado no se puede hacer eso. Entonces, creo que vamos a tener que seguir buscando y adaptándonos más a esos procesos de la sociedad de red en la que vivimos, y todo se está volviendo cada vez más tecnológico, ¿no? Entonces, es como mi postura frente a lo que va a ser, como esa visión de lo que podrían ser los lugares de mercadeo en el futuro. Muchísimas gracias. Yo tengo otra pregunta para hacerles, es cómo ustedes ven que se pueden aprovechar esos tejidos o redes sociales de las que hablaba el arquitecto Francel, por ejemplo. ¿Cómo creen que se pueda potenciar esta red social alrededor de las plazas de mercado para potenciar todo el valor que ellas tienen? Mónica. No, le doy el paso al arquitecto Andrés, que fue el que comenzó este diálogo de las redes. Bueno, bien. Bueno, hay muchos elementos que yo veo importantes, que digamos están relacionados también. Aquí estoy leyendo como algunas cositas del chat, pues obviamente no lo tengo completo porque lamentablemente entré un poquito tarde. Paulita Castellano, muchas gracias, tan linda Paulita. Pero también está, por ejemplo, las estrategias, lo que tiene que ver con la esencia, y desde mi óptica, estos fenómenos asociativos, pues debemos entenderlos de acuerdo con las mecánicas que conocemos en la actualidad. Uno, los factores de asepsia o normalización, y otro, los factores de lo orgánico. Es decir, nuestro mundo tiene una disyuntiva, y es que queremos todos productos sin químicos, sin pesticidas, absolutamente naturales, y sabemos que no los vamos a encontrar en los supermercados, porque en general los supermercados se interesan en vender productos muy grandes, ¿cierto?, que sean muy procesados y que no tengan imperfecciones. A partir de esa función del orgánico, de lo que viene de la tierra, ¿cierto?,
creo que se puede tejer el fenómeno de lo asociativo. Es decir, si nosotros entendemos el fenómeno empresarial desde esos modelos de los que estábamos hablando, a partir de los cuales el empresario busca comprarle al productor campesino local, empezamos a tener una conciencia sobre el mercado justo, ¿cierto? Sobre las posibilidades de que yo, como ciudadano, hago parte de una cadena, ¿cierto?, de producción a la que busco retribuir mediante el lugar donde compro. Entonces, por ejemplo, si yo le compro pues al gran supermercado, sé que no estoy aportando para el desarrollo campesino, ¿cierto?, para el desarrollo de una zona de ciudad, sino que estoy simplemente aportando para grandes fondos multinacionales. Entonces, una de esas posibilidades desde mi óptica es el pensamiento de lo asociativo. No solamente un pensamiento asociativo romántico, sino entender que esto es un elemento que necesita dinero. Es decir, cuando yo voy a hacer una intervención de una plaza de mercado, un edificio de mercado, sé que a esto le falta un espacio de carga y de descarga, sé que a esto le falta una plaza pública, ¿cierto?, que permita su integración, pues ahí yo necesito inevitablemente tener unos recursos para invertir, ¿cierto? ¿A quiénes le voy a comprar? ¿Cómo voy a transformar ese espacio? ¿Y cómo voy a generarlo como un proceso productivo? Pero miremoslo, a veces le ponemos, digamos, o culpamos a los vendedores ambulantes por ocupar ese espacio. Pero lo que vemos allí, el problema del vendedor ambulante, es realmente aquel individuo que busca pegarse a unas dinámicas que existen para vender unos productos en pésimas condiciones, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, que asume el gobierno de una ciudad de entender esas dinámicas de las personas que no tienen trabajo para vincularlas a un fenómeno productivo que puede ser la plaza de mercado? ¿Cuál es la ventaja de la plaza de mercado? Pues que eso es un mercado que ya existe, es decir, es un sistema económico vibrante. Si no fuera vibrante no habría trancones por la cuarta, pero esa vaina siempre está atestada, porque está llena de gente, de vehículos, de todo. Entonces, lo que vemos allí, cualquier persona de negocios piensa en toda la cantidad de plata que existe en ese lugar. Si lo pensamos de ese modo y fortalecemos esas condiciones sociales y apelamos a eso orgánico, a lo de la tierra, a lo asociativo, yo creo que podemos encontrar la salida para potenciar esos espacios, que económicamente no necesitan potenciarse, necesitan es una potenciación social, un reconocimiento y una aceptación de la comunidad. Gracias, arquitecto Felser. ¿Alguien más querría responder esta pregunta? Y pues muy en línea de lo que dice el arquitecto, realmente eso es muy importante, ese reconocimiento, esa apropiación, el que reconozcamos que hay unos actores que permiten que la cadena de valor de estas cocinas, de esos espacios, de las plazas de mercado, tienen un saber, tienen un conocimiento y cómo poder potencializarlos para que se fortalezca esa red que se da en esas plazas de mercado. La base también es ese tema de la apropiación. Si no generamos también espacios de apropiación y de reconocimiento por ese espacio y por el otro, por lo que están haciendo, por esa historia, pues también esos lazos y esa cohesión social que puede generar el patrimonio cultural inmaterial en un espacio como la plaza de mercado, pues se puede ver afectado. Entonces sí es muy importante lo que dice el arquitecto Andrés, pero también el tema de la apropiación, el generar mecanismos de apropiación en estos espacios es fundamental, para que también poderles dar a estos actores que están allí en estas plazas esas herramientas para que puedan generar unas buenas prácticas de manufactura, que es fundamental, ¿sí? Que tengan un conocimiento y también una sensibilización a la institucionalidad. Desde el Ministerio de Cultura hemos trabajado muy fuerte con el INVIMA y con MinSalud en poder generar la reflexión frente a los utensilios, por ejemplo, en las preparaciones tradicionales, en los espacios. Hay unas normas básicas de higiene que hay que cumplir, pero hay unas dinámicas y unas prácticas culturales que también hay que mirar cómo dialogamos con ellos. Y creo que también es un compromiso tanto de la institucionalidad como también de esos portadores, de esos sabedores que hacen parte de que este espacio sea vivo. Yo opino que la asociatividad debe ser ese factor que todavía debe seguir rigiendo pues todos los grupos con relación a una dinámica productiva, ¿no?
porque pues sistemáticamente pues todo funciona mejor si estamos articulados. Entonces yo creo que incluso que es algo que no se hace mucho, bueno, ciertos arquitectos lo hacen, otros no, unos ingenieros lo hacen, otros no, es tratar de encontrar que cuando uno vaya a plantear cualquier espacio para cualquier dinámica productiva, pues lo primero que tengo que hacer yo es hablar con la comunidad, ¿no? Y hablar con la comunidad y dentro de una cartografía social o dentro de algún proceso de planificación territorial por medio del acercamiento a los ciudadanos, encontrar cuáles son esas dinámicas o cuáles son esos roles o cuáles son los actores fundamentales dentro de esa asociatividad, porque de esa misma manera cuando yo esté diseñando como arquitecto, como ingeniero civil o como urbanista el espacio, lo que me va a permitir a mí es tener tener resultados que están más enfocados en las necesidades de la gente. No nadie mejor que un carnicero para saber cómo debo inclusive agrupar la carne, o inclusive nadie mejor que una persona que vende hierbas aromáticas para saber cómo las organiza, ¿no? Entonces, yo pensaría que hay algo que nosotros necesitamos empezar a trabajar, inclusive así funcionaban los espacios comerciales en la antigüedad, ¿no? Estaba el barrio de los pescadores, o sea, había un proceso de sociedad, y todavía pasa, todavía es un factor de desarrollo comercial, donde un espacio que está definido para trabajar en la venta de electrodomésticos o de sonido, pues se agrupan, ¿no? Yo creo que la asociatividad es un factor fundamental y debemos es buscar más procesos económicos en el sentido de culturizar a estos vendedores, lógicamente en procesos de desarrollo comercial, industrial, bueno, en muchas formas de ver lo que es el comercio, ¿no? Porque el comercio, cuando uno inclusive se sienta a hablar con un economista, este tipo de personas, pues cuando uno ve la forma que tienen de pensar, pues lógicamente introducen un resto de factores que desafortunadamente a veces uno lo desconoce a la hora de diseñar, o inclusive ellos también a la hora de plantear procesos económicos o comerciales lo desconocen, dentro de no buscar procesos de asociatividad, o lo que inclusive conocemos ahorita en la academia, lo interdisciplinario, ¿no? O siendo un poco más complejo, lo holístico, ¿no? El todo. Entonces yo pienso que es importante empezar a reculturizar a la gente en esos procesos de asociatividad. Muchísimas gracias. Tenemos unas preguntas. Paola Fandiño nos pregunta qué estrategias se podrían implementar para esos espacios asfixiados que genera el comercio ambulante. ¿Quién quisiera responderle a Paola la pregunta? Bueno, si quiere empiezo yo. Bueno. Hágale. Yo considero, eso se llama ordenamiento territorial. O sea, es tan sencillo como eso. Hay que ordenar el territorio. Hay que darle, o sea, el territorio es un elemento que se cuantifica, ¿no? Y nosotros como medidores de ese espacio, los arquitectos y los ingenieros, necesitamos saber y enseñarle a la gente cómo se ordena el espacio, ¿no? Deben ser parte de ese proceso. Entonces la cuestión es que nosotros debemos empezar a manejar mucho el concepto de las cargas y de los beneficios, enseñarle a la gente cómo funciona eso, enseñarle a la gente con procesos pedagógicos dentro de lo que es un comportamiento o una competencia ciudadana, cómo deben ubicarse en el espacio. Si no hay un lugar, es que hay ejemplos, se me viene rápido un ejemplo. Yo hace unos años estoy trabajando en el macroproyecto de San José y se les estaba dando San José Manizales, y se les estaba dando toda la zona central de la plaza a los vendedores ambulantes, pero resulta que es que no había una apropiación
porque tampoco había una cultura de la gente, porque no es simplemente un problema de los vendedores, es un problema de toda la sociedad, y la sociedad debe estar articulada dentro de todos esos procesos. Inclusive deberíamos tener muchas más cartillas de educación ciudadana en muchos ámbitos, y la gente no quería entrar al espacio cerrado y organizado que les había dado la municipalidad, porque sencillamente, inclusive eso pasó con los vendedores de la tercera también, cuando querían relocalizarlos hace unos años con una ley que llamaban la ley de la zanahoria y el garrote acá. Si yo no culturizo a la gente y empiezo a mostrarle también a la gente, mire, es que ellos allá van a estar más ordenados, ellos deben estar allá, usted debe dirigirse hacia esa zona a comprar el producto. Si la gente no lo hace, el vendedor inmediatamente va a ver que tiene más beneficio salir a caminar la calle o hacerse en lugares distintos, porque nadie va a llegar. Entonces, síntesis, la gente de la plaza de mercado de Manizales no se hacía en el elemento que les había dado la municipalidad, porque vendían más afuera que adentro, porque la misma cultura de la gente no los llevaba allá. Lo mismo pasaba con los vendedores de la tercera, se les intentó relocalizar, que a mí ese concepto reubicar, ese concepto me gusta más relocalizar, porque cuando yo relocalizo mejoro las condiciones, cuando reubico no. Se los intentaron reubicar en lo que se conoce como la Plaza de los Artesanos, inclusive a los mismos artesanos, y ellos nunca se fueron, o sea, estuvieron haciendo un primer sondeo, pero se daban cuenta que terminaban el día con 10.000 pesos en el bolsillo. Mientras se iban a la tercera o mientras salían a vender sus productos, podían duplicar, triplicar o quintuplicar su entrada económica. Entonces, el sentido de todos los procesos urbanos es que hay que enseñar a la gente a saber sobre competencias ciudadanas. Es tan sencillo como que en Colombia nadie sabe que la Constitución de 1991 es el instrumento para defender los derechos sociales, no para nada más, y la gente no lo conoce. Entonces, en síntesis, es un proceso de reculturización, de reeducación, de que el espacio urbano se vuelva un espacio de educación pedagógica, o como lo llamo yo, de que sean perfiles pedagógicos urbanos, que la calle sea una plataforma de educación, y que nosotros, los que diseñamos y las municipalidades, generemos las herramientas para que la gente se empiece a reculturizar y a reeducar con los comportamientos que deben desarrollarse en todo tipo de sentido económico, social, religioso, etcétera, 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 con relación a lo que nos compete como ciudadanos, ciertos seres políticos, porque vivimos en polis, ¿no? Así de sencillo. Para mí. Arquitecto Francel, ¿quiere completar la respuesta? Bueno, el aspecto de los vendedores ambulantes o del comercio ambulante o informal o itinerante, como se quiera denominar, es un problema mayor que el de solamente las plazas de mercado. Es un problema estructural, es un problema de sensibilidad social, ¿no? Y también es una visión, digamos, de mundo también higienista, es decir, ver las calles limpias de personas, con todo absolutamente organizado, y ese fenómeno, digamos, que se puede lograr en coherencia con un sistema productivo en el que la mayoría de las personas puedan tener unos empleos que no dependan de la presencia de peatones para obtener sus beneficios directamente o acceder, digamos, a cierto tipo de trabajos formales. Cuando el mercado laboral no puede incorporar a la mayoría de las personas, pues cada persona va a buscar cómo generar su subsistencia. Eso, digamos, que es el principio. ¿Y dónde lo va a ir a buscar? Pues en los lugares donde observa que hay mayor afluencia de personas, y por eso se ubica estratégicamente y se forman esos cordones. De modo que allí hay un problema estructural muy profundo. Si nosotros observamos todos los años, hay problemas de policías o ejército persiguiendo vendedores ambulantes y no se soluciona. Se construye el pasaje en la 14 para evitar los vendedores ambulantes de la 14, pero no funcionó, porque hay unas dinámicas de la obtención de recursos del vendedor ambulante que no se entiende desde la institucionalidad. Y es muy importante entender que las personas que salen a vender no lo hacen porque estén más cómodas, porque evidentemente están más incómodas, no tienen
servicio de salud, no tienen pensión, no tienen riesgos laborales, están absolutamente desprotegidos, ¿cierto? Inclusive, muchas veces, como los vendedores ambulantes no tienen el dinero para comprar los productos, realmente son subempleados de otros locales, ¿cierto? Que sí están en edificios. Entonces, digamos que hay una especie de proscripción del vendedor informal porque no pertenece al comercio formal o a los mecanismos de producción formales. A mí se me ocurre que el único modo realmente de solucionar esto es finalmente que entre las empresas y el gobierno realmente se generen esos modelos de apropiación con compensación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los locales formales buscan apropiarse de la calle, ¿cierto? Porque obviamente buscan lo que busca todo comerciante, que es la afluencia de público. Entonces, si yo puedo estar en la calle, puedo sacar mis mesas a la calle, como pasa en las ciudades europeas, pues voy a tener mayor éxito porque las personas se van a antojar de ese espacio, y como yo tengo más plata, pues pago más plata. Pero no quiere decir eso que deba negar la posibilidad a que otro pequeño comerciante pueda usufructuar ese espacio público con unos menores precios, pero con unas normas muy claras. Por ejemplo, las ventas de comidas en el espacio público deben tener una regulación especial porque sabemos que están expuestas a muchos elementos contaminantes. Pero, ¿cuáles son esos espacios para poder utilizarlo? Si uno va a calles famosas, pues, no sé, en Sudamérica como la Florida, en Buenos Aires, pues son unos espacios de vendedores ambulantes que están vendiendo artesanías o cantando o haciendo múltiples actividades, pero son famosísimas y todo el mundo las busca por esa ebullición que tienen de factores culturales, sociales, políticos. Si uno pasa por la Tercera y ve cantando al señor del campo, y luego en otro lugar están los muchachos del conservatorio, y más abajo hay otros danzando, y así sucesivamente, hay una cantidad de elementos que transforman el espacio público y que no buscan sanitizarlo, que no buscan limpiarlo de humanos, sino que nos permitirían entender cuáles son esas dinámicas que debemos generar para que los vendedores ambulantes también tengan un trabajo digno. Para mí eso es más importante que solo el hecho de buscar que no haya vendedores ambulantes, sino cuáles son los problemas de esas personas y cuál es la responsabilidad del Estado, ¿cierto?, de nosotros como individuos y de los empresarios por buscar cómo estas personas se integran a la sociedad y tienen condiciones de vida decentes, ¿cierto?, mediante el espacio que tienen útil, que es el espacio público. Muchas gracias, arquitecto. Mónica, ¿quieres complementar la pregunta? Okay, entonces le damos... Clarísimo. Entonces le damos paso a una pregunta de Paola Castellanos. Ella nos pregunta: ¿podemos pensar que la producción campesina se puede usar como herramienta para potencializar el turismo rural, para dar garantías económicas a ellos, para que no dejen el campo? Bueno, ahí sí me contesto yo primero. Sí, total. Yo creo que el turismo rural permite potencializar efectivamente ese trabajo de los campesinos, ese trabajo en la producción en el campo. Precisamente desde la implementación de la política para el conocimiento, salvaguardia y fomento de la alimentación y cocinas tradicionales que tenemos acá en Colombia, lo que buscamos es dar cuenta de toda esa cadena de valor, de todo el sistema culinario que tiene la alimentación, en donde viene desde la producción del alimento, ese primer contacto, ese primer actor, y que haga parte de ese turismo es fundamental. Con ProColombia estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura en poder generar una articulación en tener experiencias que vayan más allá de la preparación de un plato o de ir a un restaurante, sino poder contactar efectivamente estas asociaciones campesinas para que el turista pueda acercarse a ellos y ver y vivir desde la voz y conocimiento de estos portadores cómo es que se vive en el campo, cómo se produce, cómo es esa relación que tienen ellos con la tierra. Por ejemplo, en Popayán está la ruta del maíz, y allí uno va y se contacta con la asociación de la ruta del maíz y permiten el llegar al campo, el ver esos productores, el cómo se cultiva, cómo se saca el maíz, cómo es todo el proceso, cómo se genera, cómo se pila el maíz, los utensilios alrededor que también utilizan en el campo, y eso hace parte de una experiencia
diferente que uno le puede ofrecer a un turista y se convierte en turismo cultural y es totalmente beneficioso para ellos, y lo que buscamos es eso. Buscamos también desde el Ministerio reconocer ese actor, reconocer que detrás de un producto hay una historia de vida, hay una historia en donde ellos han generado y han sacado adelante sus familias con una producción de maíz. Entonces hay que reconocerlos como seres culturales, hay que reconocer sus derechos sociales, sus derechos culturales, y el turismo cultural le apuesta a ello, y desde el Ministerio de Cultura, desde la política de cocinas, le apostamos a eso, y claro que se puede generar garantías. Es un paso largo y estamos en ese proceso, pero ya hay muchas asociaciones campesinas que lo vienen haciendo. La Ruta del Maíz es una de muchas, pero en muchas regiones. Lo que pasa también, como les decía en la presentación, Colombia es un país de regiones y hay cantidad de experiencias. En el ministerio conocemos alrededor de 100, pero seguro habrán muchas más, en donde involucran desde la producción, la preparación, hasta el consumo también, hasta la manera de cómo puedo comer con una familia campesina. Eso también hace parte de esas experiencias turísticas. Muchísimas gracias, Mónica. Arquitecto Francel, arquitecto Santa Fe, ¿alguno de ustedes quiere dar respuesta a esta pregunta? ¿También? ¿Andrés? Hágale, Santa. Bueno, yo opino y comparto mucho lo que dice Mónica, y es que realmente, inclusive acuérdese en cómo aprenden los niños, ¿no? Los niños aprenden viendo. Entonces, uno también, eso es un proceso casi que biológico, uno aprende al repetir un proceso. Entonces yo creo que es muy importante seguir rescatando todo esto de generar estos espacios o estos escenarios donde yo puedo llegar a ser campesino por un día, ¿cierto? Ser caficultor, como funciona en el Parque de Café. Es importante tratar de generar eso, porque de esa manera, cuando la gente reconozca cuál es el valor y cuál es el rol que tiene el campesino y la ruralidad, realmente va a entender que toda esta gente que vive en esos lugares tan apartados, pues sencillamente son el pilar de la sociedad. Desafortunadamente, recuerden que desde los años 20 a los años 80, todo el proceso demográfico pasó de la ruralidad a las ciudades, y eso dejó muchos vacíos. Tanto así que desafortunadamente nuestros campesinos son los que están siendo y siguen siendo de los más aporreados dentro de los problemas sociales, por lo menos en nuestra comunidad y lógicamente en otros lugares del territorio. Porque como quedan tan aislados, sencillamente se vuelven actores de la nada, actores del silencio, y eso no debería pasar. Entonces, sencillamente nosotros necesitamos inclusive empezar a replicar ese tipo de procesos, y que la gente y que ese turismo rural sea un turismo de sentidos, kinestésico, que yo pueda sentir lo que siente el jornalero de la caña, el jornalero, el arrocero, todo ese tipo de cosas. Ahorita inclusive esas realidades virtuales están funcionando mucho, por lo menos me acuerdo en este Oculus Quest, es esto que sacó Soccer con relación a estos lentes de realidad virtual, y realmente uno queda sumergido en unos mundos virtuales que inclusive deberíamos pasarlo a los procesos de aprendizaje dentro de lo rural, bueno, y los procesos de aprendizaje dentro de cualquier proceso o cualquier dinámica social, porque es que nosotros aprendemos de imitar, ¿cierto? Entonces, importante que dentro de esa búsqueda de encontrar cómo podemos darle el puesto que se merecen los campesinos, es que pues hay que utilizar la ética de Manuel Levinas, y es realmente ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Esa es la ética que tiene que funcionar hoy en el siglo XXI, ¿cierto? Ponerme en los zapatos del otro para entender qué es lo que pasa con los demás. Inclusive eso lo hemos estado mencionando dentro de toda esta charla, ¿no? El factor psicosocial de ponerme en los zapatos del otro, de entender qué es lo que tiene el otro. Entonces, yo creo que la ruralidad, aparte de que los campesinos hay que empezarlos a articular ya con procesos de educación más
fuertes, utilizando inclusive tecnologías, utilizando esta disruptiva que trae todo este cambio tecnológico. Hay que empezar a articular a esa comunidad en esos procesos, y lógicamente el turismo debe empezar por buscar y seguir buscando esos espacios de simular eventos, de estar en un escenario que es nuevo para mí, que me va a permitir a mí sentir, ¿cierto? Que me va a permitir a mí disfrutar, conocer, plantear, para darle el valor que debe tener la ruralidad. Entonces el turismo rural y el desarrollo del campo debe estar ceñido a través de generar espacios para poder sentir qué es lo que pasa en eso, para que inclusive le demos valor a los productos del campo y a la gente del campo. Yo quiero hacer una anotación muy sencilla. Creo que Mónica, obviamente con conocimiento de causa, lo plantea con claridad. Yo quiero anotar que tenemos muchos ejemplos y que al menos dentro de nuestro campo del saber es muy sencillo. Si uno tiene una vía, pasa por ahí. Si esa vía está en buen estado, pase por ahí, si se vuelve frecuente. Y si yo paso por ahí, pues obviamente llamo a las personas que están interesadas en vender productos. Ejemplos de ello tenemos en Ibagué, ¿cierto? La vía al Nevado es una vía efervescente, inclusive se pasa, llega hasta el momento de ser hasta irrespetuosa con las mismas condiciones climáticas, y también deriva en otras características, ¿cierto? Y es que el adinerado pues busca comprarle al campesino que tenía su parcela en Juntas, en Villarrestrepo, qué sé yo, y se apropia para generar otro tipo de comercios. Pero por ejemplo, la Riviera, creo que se llama ese restaurante donde cruza uno por el teleférico, desde que exista una infraestructura, existe la posibilidad de esos procesos comerciales, bien sea de turismo, gastronómico, ¿cierto? Para la observación de animales, de plantas, de todo lo que uno quiera. Esa infraestructura debe ser entendida de diversos modos, ¿no? No consiste solamente en una colonización de la naturaleza para vulnerar precisamente los derechos y generar contaminación vehicular, de desechos, plásticos, y sucesivamente, como sucede en los típicos paseos de olla. Pero sí pensar en cuáles son esos tipos de infraestructura que permiten realmente conducir hacia los lugares. Uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país aún hoy en el siglo XXI son las grandes deficiencias infraestructurales que impiden que el campesino pueda llevar sus productos hacia lugares de venta de unos modos que sean rentables, porque realmente son costosos, ¿cierto? En tiempo, en dinero, en todo lo que uno se imagine. Pero si tenemos la infraestructura, permitimos tanto que el campesino llegue a la ciudad como que el ciudadano llegue al campo mediante modos coherentes, y a partir de eso se va generando, pues por supuesto, los otros planes de apoyo para la venta de productos. Muchísimas gracias, arquitecto Francel. Quería comentarles a los escuchas de esta ponencia que en el chat hay un link para que pongan ahí su asistencia, para que le den clic y pongan ahí sus datos. Por último, ya para finalizar este panel, quisiera que ustedes me regalaran una reflexión sobre la importancia que tiene para ustedes la plaza de mercado como eje en una ciudad. ¿Cuál es la importancia de la plaza de mercado? Una síntesis pequeña. Yo lo hice con el título de mi ponencia, la plaza de mercado como catalizador de vida social. Muchísimas gracias. Y un poco también en el desarrollo de mi ponencia lo dije, pues la plaza de mercado como un espacio vivo, como un espacio de cohesión, como un espacio cultural y de encuentro que genera precisamente que las culturas vivan allí. Bueno, las plazas de mercado, si lo observamos, están ubicadas generalmente en entornos periféricos, segregados, y son por supuesto un síntoma de esa visión de ordenamiento de la ciudad a través de las periferias, es decir, la búsqueda de la implementación de equipamientos sociales en los lugares donde sean más baratos. La ciudad creció alrededor de esos equipamientos, precisamente incentivado por esos factores comerciales, y creo que es hora de que nos tomemos en serio los valores de las plazas de mercado a nivel arquitectónico.
arquitectónico, a nivel social, a nivel cultural, y empecemos a aportarlo, ¿cierto? Algunos lo hacemos desde los propósitos investigativos, de sensibilidad social con nuestros estudiantes, pero es muy importante que de verdad, si queremos hacer algo por las plazas de mercado, nos reunamos desde los actores gubernamentales, los empresarios, las universidades, la sociedad, para pensar y para generar actos de verdad de transformación de esos espacios, porque si los analizamos históricamente, siempre han sido los lugares más vulnerables de nuestra ciudad. Así que es como un jalón de orejas para que después de tantas décadas sigan existiendo los mismos problemas y no generemos las soluciones que todos sabemos que parten desde una sensibilidad social. Muchísimas gracias por participar en nuestra ponencia. Con esto nos despedimos y los esperamos mañana en la segunda jornada de la Semana del Patrimonio, Edificación y Tradición. Que tengan todos una muy buena tarde y gracias nuevamente.